Adelante, vamos a Ok, orar. vamos a orar. Padre Celestial, pues gracias te damos, Señor, por ser tus hijos. Gracias, Señor, porque somos coherederos con Cristo Jesús de todas las promesas que tienes para nosotros en tu palabra. Nos sentimos realmente protegidos, Padre mío, y te pedimos tu guianza y tu provisión, tu protección, Padre, para todas nuestras familias, Señor, y para los hermanos que aún no se conectan y los que aún no se han conectado no se van a conectar. Gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de reunirnos para aprender más de tu palabra. Gracias, Padre mío, por la vida de Armadito, de Bendita, de Juan Carlos, mi esposo, y de los que vayan a entrar, Señor. Danos, Padre, un corazón atento, humilde, Señor, para que podamos aprender y retroalimentarnos mutuamente. Padre mío, pues gracias también te damos por que terminamos un estudio, Señor, y empezamos otro. Gracias, Padre, por el material que has provisto para prepararnos, Señor. Y te pido, Padre, que muchos más puedan entrar al estudio, Señor, para que se alimenten de tu palabra, nos alimentemos de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues pareciera que cuando termina el Antiguo Testamento, cuando termina el Antiguo Testamento con Malaquías, para que no nos aburramos, voy a tratar de estar, que estén interactuando conmigo. Más o menos, ¿cuántos años estuvo Dios hablando al pueblo de Israel a través de sus profetas? Más o menos, así, acuérdense. No, pues muchos. Fueron ¿Dónde? varios siglos. No, siglos, siglos. Más o menos, ¿cuánto tiempo Dios estuvo, hable y hable a través de sus profetas? Pues fácilmente hacía ojo de buen cubero alrededor de 400 años. Estuvo desde que empezaron los profetas a hablar a Israel, ¿sí? Hasta Malaquías más o menos 400 años. O sea que quiere decir que Dios empezó a hablar más o menos por el año 800 a través de sus profetas, ¿sí? Y cuando termina el libro de Malaquías, es aproximadamente por ahí del año 400, sí, así en números redondos. Entonces, durante 400 años Dios estuvo hablando, hablando, hablando. Y de repente ya no hubo más profetas, ¿sí? Más o menos por cuánto tiempo estuvo en silencio. Se puede decir que en silencio Dios, pero vemos que 400 años. más o menos alrededor de 400 años, que a ese periodo se le conoce como el silencio profético, o los años del silencio, ¿sí? Pero pareciera que Dios estaba tomando una siesta, un reposo, algo, y que no estaba activo, pero no, Dios seguía activo, aunque ya no estaba hablando a través de profetas, Dios seguía activo. Y si observamos todos los acontecimientos que estuvieron sucediendo, era cumplimiento básicamente de la profecía de Daniel. ¿Se acuerdan que las visiones que tuvo Daniel, el sueño y las visiones que tuvo, apuntaban a que cuatro imperios grandes, cuatro imperios mundiales, uno ya había pasado a la historia, que era Babilonia, que fue quien se llevó cautivo al pueblo de Judá. Antes ya Siria había conquistado al reino del norte, pero en el año 586, cuando cae Jerusalén por Nabucodonosor, estuvieron ahí 70 años, pero de acuerdo a la profecía de Daniel, iba a haber otro gran imperio que iba a derrotar a Babilonia, que era el imperio medo-persa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Vamos bien? Sí. Sí, Bueno, sí. entonces, durante este tiempo que estaban los medo-persas, se estuvo dando los profetas menores, Isaías y todo. Una de las cosas que el imperio medo-persa hizo fue que permitió que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén, ¿de acuerdo? Pues sí, que dio permiso para que se regresaran, que no todos se regresaran, se regresaron algunos, ¿sí? Y lo primero que llegan es que pues la ciudad está destruida. Estoy tratando de remembrar un poco. La ciudad destruida, ¿sí? Luego comienzan a reconstruir la ciudad, pues muy abatidos. Y entonces los profetas los están animando a que continúen.
No había templo tampoco, destruido totalmente. Bueno, por ejemplo, los profetas del post-exilio fueron, ¿se acuerdan quiénes fueron? 3 profetas. Ageo, Zacarías. Ageo, Y Zacarías y Malaquías. Ageo, Zacarías y Malaquías. Que estaban, por ejemplo, Ageo y Zacarías estaban animando al pueblo, exhortando al pueblo a que reconstruyeran el templo, porque si no había templo, pues, ¿cómo iba a estar Dios presente si no estaba el templo? Estaban más ocupados en arreglar sus casas que en arreglar el templo. Y Ageo y Zacarías los animan. Pero Zacarías hizo unas predicciones muy interesantes, sí. Entonces, para cuando termina el Antiguo Testamento, ¿quién era el imperio que estaba dominando? Todavía el Imperio Medo-Persa. El imperio medo-persa, ¿sí? Pero de acuerdo a las profecías de Daniel Sí. bueno, principalmente la profecía de Daniel, que decía que el imperio medo-persa iba a ser derrotado por, ¿se acuerdan el animal que era? Era un leopardo, la tercera mente era un leopardo con Leopardo. alas y 4 cabezas, que tiene Ujú. su significado todo eso. Un leopardo que es el animal más rápido, Más rápido. el animal terrestre más rápido. Y aparte ponle alas, eso traía motor turbo, ese leopardo. El leopardo traía motor turbo. Y luego las cabezas, ¿se acuerdan qué significaban? Sí, Los las cuatro 4 que iban a suceder. generales, sí, Alejandro los 4 Magno. evangelios. El Ajá. leopardo era Alejandro Magno. Y después las Alejandro. 4 cabezas significaba que se iba a dividir en 4. Mira, Bueno, sí. cuando, cuando en medio el imperio medo-persa estaba floreciente y todo, empieza a surgir un nuevo rival, que era Grecia, Alejandro Magno, ¿sí? Y en el año por ahí del 371, no tuve tiempo de estar anotando fechas, pero Armandito, que es el bueno de las fechas, por ahí del año 333, 31, por ahí así, Alejandro Magno derrota 333. 333, derrota a los griegos, a los medos, ¿sí? Los medos. Y entonces, ahora Dice, sí dice que, que durante 3 años estuvo Alejandro Magno contra el Imperio Persa, fue que lo derrotó en 3 años. En 3 años. sí, además, Alejandro Magno, eso de que era el leopardo, es que era un militar, pero astuto, era rápido, veloz, ¿no? Ujú. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, maestros. Marcelo, ¿dónde la pongo, chula? Bueno, entonces Alejandro Magno conquista rápidamente al imperio ¿Dónde? medo-persa. Lo conquista rápidamente, sí. Salúdalos. Buenas noches. Además, buenas noches. Hola, Margarita. Están saludando. Hola, buen día. Buenas noches. Híjole, ¿verdad? Buenas noches. De hecho, ¿se acuerdan que una de las profecías de Zacarías Está el decía micrófono que prendido. cómo Dios iba a castigar a esas naciones que eran enemigas de Israel? Y Zacarías nos está diciendo, incluso Tiro y Sidón iban a ser conquistadas y vemos que Alejandro Magno, lo que no pudo hacer ni Babilonia ni los medopersas con Tiro y Sidón, Alejandro Magno lo hizo de una manera increíble, ¿no? Tenían una fortaleza, una isla que era la fortaleza, y con los escombros de otra ciudad derribada hicieron, pues sí, un puente, un muelle, ¿cómo podríamos decir? Para que pudieran pasar y tomaron la ciudad. Bueno, ese era Alejandro. Y increíblemente Alejandro Magno era un Sí. jovencito, 24, 25 años quizá, pero la muerte lo sorprendió bien joven, bien joven. Se dice que murió de 30 años Alejandro Magno. Y el problema es que, ¿por qué los generales empezaron a pelearse o a dividir el reino? ¿Por qué razón fue? Todos querían el poder, querían su tajada, Sí, querían apoderarse de todo lo que había hecho Alejandro la en todo el cosa era imperio. que la razón principal era porque Alejandro Magno nunca tuvo herederos, no tuvo hijos. No tuvo Entonces, hijos. al no tener hijos, pues los generales reclamaban su parte. Entonces, muere Alejandro Magno, ¿sí? Y los generales comienzan a quererse repartir el pastel.
Y básicamente reparten el pastel en 4 generales, ¿no? Que finalmente terminó siendo ya 2, porque después peleaban entre ellos por conquistar los territorios y todo. Y realmente los que quedaron fuertes fueron los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿sí? Televisión. Entonces, como ven, Funable. los judíos estaban Te toca primero, ya. los judíos estaban primero gobernados por Babilonia, luego por los medopersas, y ahora llega un nuevo patrón, ¿sí? Pues, Los griegos. Pero muere Alejandro Magno, ¿sí? Y empiezan las peleas entre los griegos por quererse quedar con los territorios. Entonces, se dividen, los Seleucidas eran reino del norte y los Ptolomeos reino del sur. ¿Y quién quedaba en medio? Pues Israel quedaba en Judá. medio. Y se Israel, Judá. estaban peleando, sí, porque era como jugar con, a ver quién se queda con esta pelota, ¿no? Entonces estaban las cosas duras con ellos. Entonces, finalmente, si ustedes recuerdan que Zacarías hizo una profecía que también dijo que los hijos de Sión, o sea, los de Judá, iban a derrotar a los griegos. En Zacarías 9 ahí lo vimos nosotros, ¿sí? Que dice, voy a tensar a Israel contra los hijos de Grecia. ¿Sí? Ah, los macabeos, ¿no? Son los que. Exactamente. Entonces, cuando ya está el reino de Alejandro dividido, empieza la pugna entre los del norte y los del sur, entre los Ptolomeos y los Seleucidas, ¿sí? Entonces, en un principio, los Ptolomeos tenían el control de Israel, pero después lo perdieron el control y pasó a que Israel ahora estaba bajo el dominio de los Seleucidas. Ahora, Seleucidas. ¿quiénes fueron la dinastía que salió de los Seleucidas? Seleucidas se le llama por Seleuco, ¿sí? Seleuco 1, Seleuco 2. Bueno, de esos Seleucos, ¿sí? Salió Epífanes. ay, se me fue el nombre. Epífanes. Es Antíoco. Antíoco Epífanes. Entonces, Antíoco primero, segundo y tercero. los medos fueron tolerantes con los judíos. Los judíos. Luego los ptolomeos también. Pero la estrategia de Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Aristóteles, que a su vez fue discípulo de Platón, y Platón fue discípulo de Sócrates, ¿sí? Entonces Sócrates tuvo su discípulo Platón tuvo su discípulo Aristóteles, y Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Y hay algo muy interesante. La visión que tenía Alejandro Magno era todos los pueblos conquistados, quería que todos hablaran el mismo idioma, las mismas costumbres, la misma cultura. O sea, eso es lo que se llama la helenización. O dicho de otra Los quería unir. manera, sí, quería que todos se encajaran en el mismo mundo. Unificar a todo. Incluso, por lo que el material que les mandé del video es, cuando Alejandro Magno, siendo discípulo de Aristóteles, no solamente llevaba guerreros, llevaba también científicos junto con él. Sí. Iban a una campaña y se llevaban no solamente a los guerreros, se llevaban científicos también. ¿Para qué? Pues para que estuvieran analizando la flora y fauna de los pueblos conquistados. ¿Quién está casi le contesta? Sí. Lo mejor es que no hay agua. Denme un segundito, ¿sí? Sí. Sí. Tengo entendido que Alejandro Magno, más que un filósofo, fue un gran guerrero, porque fue precisamente porque él derrotó a el imperio medo-persa, y pues le costó trabajo, pero en 3 años se lo fusiló. Pero como dice Juan Carlos, pues murió muy joven, a los 30 años, 28, 30 años o 26 años, algo así. Murió en el 323 antes de Cristo, muy joven. Y sus
parece que eran 8 comandantes, pero de los 8 comandantes quedaron los 4 más importantes, que fueron los que se repartieron la tierra y que pelearon entre ellos. Bueno, eh, comentaba Brendis que Alejandro Magno, más que filósofo, fue un guerrero, un gran guerrero, Definitivamente pero tenía esas ideas. uno se preguntaría, bueno, es que tiene que ver con la filosofía, si él era un militar. Bueno, es que él conquistaba los pueblos, pero como su estrategia, su visión que tenía era que todos hablaran griego, que todos conocieran las costumbres de los griegos, adoraran a los dioses griegos, o sea, ¿me entiendes? Que todos al mismo molde, ¿sí? Y eso era lo que tenía. Bueno, cuando se divide el reino, ¿sí? Pues ellos tenían la misma visión los generales, pero no a tal grado como Alejandro. Pero de los Seleucidas salió ahí Antíoco Epífanes, ese era un loco, así, ¿sí? Él también tenía la idea que Alejandro de que todos se hicieran griegos, ¿sí? Mientras les habían permitido al pueblo judío sus prácticas religiosas, Antíoco no lo permitió, ¿sí? Y entonces dijo, aquí se van a hacer griegos, quieran o no quieran, se van a hacer griegos. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, lo hizo, Es que parece que fue un antecesor de lo que era el anticristo, ¿no? bueno, sí, Un es un prototipo, ¿sí? Sí, prototipo de la abominación Cristo. desoladora. O sea, pero Antíoco Epífanes es en Sí. miniatura, a comparación de lo que va a ser el anticristo escatológico. Bueno, yo me puse a leer Primera de Macabeos, ¿sí? En la Biblia católica viene Primera de Macabeos, y nos da datos que no nos da la Biblia. Ahora, Primera de Macabeos no es un libro canónico, no es un libro inspirado por Dios, pero es un libro histórico. Y justamente en Primera de Macabeos habla de las atrocidades que hacía Antíoco Epífanes, ¿sí? Antíoco Epífanes, una de sus cosas que hizo es que prohibió la religión judía. Al que observara el sábado, lo mataban, ¿sí? Ujú. A las mujeres que circuncidaran a sus hijos, las mataba, las colgaba y con su pequeño hijo que los circuncidó, lo mataba y se lo colgaba en el cuello a la mujer y así la colgaba, ¿sí? A todo aquel que observara la religión lo mataba, ¿sí? Entonces muchos judíos pues estaban espantados, ¿sí? Y se estaban haciendo, pues le estaban siguiendo eso, pero no todos, no todos. Hubo un sacerdote que se llamaba Matatías. Matatías, ya el colmo fue cuando Antíoco Epífanes fue y profanó el templo matando un cerdo y haciendo que comieran carne de cerdo. No, era un Hitler en ese entonces, ¿sí? Un odio hacia los judíos, bueno. Pero hubo un hombre que era un sacerdote que se llamaba Matatías. Ese Matatías tuvo 5 hijos. Y él dijo, yo prefiero morir antes de que quebrantar mi ley, ¿sí? Y entonces él se levanta en armas, ¿sí? Y sus 5 hijos, y uno de esos 5 hijos era Judas, que por eso se llama Judas Macabeo. Ellos empezaron a organizar la guerrilla y mucha gente se estuvo aliando con ellos, entonces huían a las montañas y atacar. Bueno, aquí se cumplió la profecía de Zacarías, cuando dijo que Sión iba a derrotar a Grecia. Cuando Grecia Ujú. todavía ni figuraba en el escenario mundial, ¿sí? Ya Zacarías lo había dicho. Los historiadores no se explican cómo los judíos, pues hágase cuenta, con resorteras contra un ejército poderoso. Bueno, fue la mano de Dios la que estuvo ahí ayudándolos a derrotar, ¿sí? Y finalmente derrotan a Antíoco Epífanes, ¿sí? Sí, derrotan a Ujú. Antíoco Epífanes. Muere Matatías y el que toma el liderazgo es Judas Macabeo, ¿sí? Pero entonces, miren, aquí tengo la Biblia católica. Otra cosa, miren, los griegos tenían la costumbre de hacer sus deportes desnudos, boxeaban desnudos, corrían desnudos, etcétera. Exactamente. Entonces, para que el judío no se dieran cuenta que era judío porque estaban atemorizados, ¿de qué Estaba manera se daban cuenta circuncidado. de qué manera era fácil identificar a un judío?
por la por la circuncisión. Por la circuncisión. circuncisión. Y entonces se hacían ellos una operación, no para restituir el prepucio, sino como injerto de piel, algo para disimular que no eran, porque no quería que se dieran cuenta, porque era un odio que se tenían. Y mira, y esto lo dice aquí, con ese permiso construyeron en Israel un gimnasio al estilo pagano. Se hicieron prepucios y renegaron de la alianza santa para unirse a los paganos y pecar libremente. ¿Sí? Eso es lo que estaban diciendo. Ahora, dice aquí en el comentario, los judíos debían hacerse reemplazar gracias a una estrategia quirúrgica el prepucio que les faltaba después de la circuncisión. ¿Sí? El de las atrocidades que hizo Antíoco Epífano fue sacrificar cerdos en el templo. ¿Sí? Aquí dice que las mujeres que a pesar de haberse ordenado de lo contrario hacían a sus niños el rito de la circuncisión, eran muertas junto con sus hijos colgados en su cuello, como asimismo sus familiares y todos los que habían intervenido en la circuncisión. Terrible, ¿no? Atroz. Entonces eso fue lo que indignó a Matatías, y aquí déjenme ver qué más se encuentra en este libro de Macabeos que lo subrayé para comentarlo con ustedes, de las atrocidades que hacía Antíoco Epífanes. Ahora, fíjense, su nombre era Antíoco, y la palabra Epífanes, ¿sí? ¿Han oído esa palabrita de epifanía? Sí, qué locura, ¿no? Locura. No, aquí hay un juego de palabras. Epifanía es una manifestación. Cuando dicen, cuando hablamos del regreso de Cristo, Epifanía es una manifestación visible. Bueno, él se puso Antíoco Epífanes como diciendo que él era el Dios manifestado, se sentía Dios, ¿sí? Sí. Pero hay otra palabrita que en lugar de Epífanes, Epífanes. Le ¿eh? cambiaron el nombre, pusieron como Sí. apodo Epífanes. Le cambiaron el nombre a Antíoco, los judíos le cambiaron el nombre a Antíoco Epímanes, que quiere decir Antíoco el loco, en lugar de Antíoco el manifestado, le decían Antíoco, porque estaba de plano bien loco, ¿sí? Bueno, pues los macabeos, gracias a la intervención divina, los derrotaron, increíblemente los derrotaron, ¿sí? Ahora, parece entonces, ya Roma empezaba a surgir como potencia mundial. Y entonces, los pueblos que se aliaban con Roma, Roma les ayudaba. Entonces, de alguna manera, déjenme decirles antes de eso, finalmente ganan los macabeos. Eso que se llama el periodo asmoneo, ¿sí? Que se refiere a los macabeos. Pero después ellos mismos empezaron a degenerar. Lo que antes estaban atacando, ahora ellos lo estaban cometiendo, ¿sí? Como vemos luego en la política, atacan una cosa y después están haciendo lo mismo ellos, ¿no? Bueno, eso hicieron los asmoneos, primero luchando por su religión y todo, y después ya estaban traicionando su religión a lo largo de, ponle, como 100 años, ¿no? Entonces, finalmente, Roma interviene, o sea, Antíoco Epífanes se va desmoronando y Roma comienza a surgir y le echa la mano a los asmoneos, ¿sí? Y derrotan a Antíoco Epífanes totalmente. Pero ahora, ¿quién toma el control? Ahora lo toma Roma. Roma es la que toma el control ahora, ¿sí? Y hay una cosa también interesante en el reinado de Roma. Estamos viendo cómo Dios está preparando el escenario a la que va a llegar su Hijo Jesucristo. Está preparando terreno. Ya no había profetas, ya no había la voz de Dios, pero Dios seguía controlando los acontecimientos mundiales y se estaban cumpliendo las profecías tal como lo habían dicho los profetas, se estaban cumpliendo. Por ahí del año 60 y tantos antes de Cristo ya surge Roma, ¿sí? Surge Roma y resulta que al sur de Jerusalén estaba la ciudad de Edom, que después se llamaba Idumea. Bueno, ¿saben quién salió de Idumea? ¿Quién salió de Idumea? Herodes. Herodes, cuando era jovencito, se fue a estudiar a Roma, ¿sí? Se fue a estudiar a Roma Herodes, y ahí se rozó con los grandes personajes de ahí, y se dice que conoció, no me acuerdo el nombre, creo que era Octavio, ¿sí? Se hizo muy amigo de Octavio, que después llegó a ser el emperador,
¿sí? Entonces, para cuando Roma surge, si me equivoco en el nombre, ahí me corrigen. Octavio, ¿sí? Toma el control de Jerusalén. ¿Y a quién creen que van a poner sobre como el rey de los judíos? Herodes. Él estaba bien palanca con el emperador romano, ¿sí? Digo, si no era Octavio, era otro, pero no me acuerdo el nombre, pero era el emperador. Herodes estaba, entonces el emperador lo manda a Herodes y le dice, regrésate y tú vas a ser el rey de los judíos. Pero era un rey títere, Herodes, ¿sí? Era un rey, hacía No era todo ni lo judío, que... ¿Mande? no era ni judío, Además, era prosélito, era prosélito. fíjate, eso fue como una patada para los judíos de que Sí, tenían odio por Herodes, porque vamos a ver por qué lo odiaban tanto. Pero ni siquiera era judío, él era un idumeo. Ahora, un idumeo estaba reinando sobre ellos. Eso era una afrenta para Jerusalén, ¿no? Papo, Sí, los idumeos eran descendientes de Saúl. ajá, sí, sí. eran los ¿Verdad? antiguos edomitas, los Así antiguos es. edomitas. Que eran pues, enemigos también de Israel, Sí, porque siempre les ponían el pie para que no pasaran, para que los mataran, los entregaban, ¿no? Siempre fueron sus Sí, enemigos, aunque eran primos hermanos. sí, exactamente. Ahora, fíjate qué irónico. Les ponen por rey a alguien que sabemos que era del pueblo enemigo. ¿Sí? Ujú. Entonces, Herodes llega ahí y una de las características de Herodes era la primera era que era idumeo, ¿sí? No era ni judío siquiera. Y lo nombran rey, pero porque, pero era un rey títere de Roma, ¿sí? Hacía lo que Roma, le decía a Roma, haz esto y él hacía eso, ¿sí? Ahora, fue conocido también por otra cosa bien importante. Era un vil sanguinario, Herodes. ah, Inocente. mató a su esposa y a sus hijos. Antes mira, todo lo que olía a amenaza para Herodes, lo mataba. Así mató a los hijos, pensando, van a crecer y me van a querer dar cuartelazo, mejor le doy chicharrón. Y mataba a los hijos, ¿sí? Bueno, entre el pueblo judío decían que vivía mejor un cerdo en la casa de Herodes que un familiar. Corría más peligro un familiar que un cerdo, ¿sí? Entonces mató a los hijos, ¿sí? Mató a la esposa misma, mató al suegro. O sea, a todo lo que oliera a amenaza, Herodes lo mataba. Otra Ok. característica de Herodes era que cuando vivía en Roma, él ahora quería romanizar a Judá y entonces comenzó a hacer construcciones al estilo romano. ¿Se acuerdan que Herodes remodeló el templo que había reconstruido Zorobabel? Él lo remodeló, ¿sí? Le puso placas de oro y las piedrotas esas. Bueno, él era bueno para eso, para las cosas arquitectónicas, pero era un sanguinario terrible. Bueno, por eso, cuando nace Jesús y llegan los reyes o los sabios del oriente que dicen, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues eso le cayó como patada a Herodes. ¿Cómo que ha nacido un rey si aquí nada más rey soy yo? Bueno, y ustedes ya conocen la historia que manda a investigar dónde nació y todo. Y cuando los sabios se le van por otro lado, es como que en su locura dice, él ya había investigado cuánto tiempo hacía que había aparecido la estrella. No, pues hace 2 años. Ah, pues niños de 2 años para abajo, a todos los van a matar, a todos. Pensando que así iba a matar al rey que había nacido, pero Herodes, ¿qué le va a hacer a Dios? Ya Dios le había dicho a través de un ángel que vete para Egipto primero, ¿no? Entonces, ese es el escenario en el que se está preparando el nacimiento de sus días, ¿sí? O sea, cuando ya ahora sí llega el pleroma, como vimos ahí con Arceus Sproul, que dice la palabra pleroma, que quiere decir la plenitud de los tiempos, ¿no? Entonces, ahí vemos el puente que hay entre el Malaquías hasta quién es el siguiente profeta que va a hablar. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, todo ese puente que está es los sucesos que estaban sucediendo a nivel mundial, cumpliéndose las profecías que Dios había dicho para preparar el escenario
Ahora, durante este periodo intertestamentario, ya en el tiempo de Antíoco y luego de los romanos, comenzaron a salir grupos religiosos en ese entonces entre los judíos. De ahí surgieron los fariseos, los esenios, los saduceos y los Sí. celotes, ¿sí? Los celotes con queso y chile. No, esa es otra cosa. Entonces ellos surgieron, ¿sí? Porque ellos entendían que lo que finalmente los llevó al cautiverio fue la idolatría. Entonces, dijeron, ya no más idolatría y todo, pero, por ejemplo, se dedicaron a estudiar la ley y luego a darle sus propias interpretaciones. En los tiempos de Jesús, ya los fariseos se habían degenerado también, ya no eran los puros y santos, ¿no? Que el celo de la ley, sino que ya a la ley le pusieron sus propias interpretaciones, sus propias reglas, etcétera, ¿sí? Y entonces le aumentaron y hubo diversas escuelas en ese tiempo. Es cuando surgen también las sinagogas, estaba el templo y empiezan a surgir las sinagogas también, que era donde se estudiaba a Moisés y todo eso, ¿no? Entonces creo que esto a grandes rasgos, ¿sí? Es lo que sucede en estos 400 años. Ahora, ¿qué quieren ustedes agregar? Porque tenían material para la Biblia, simplemente la Biblia MacArthur habla de periodo intertestamentario, ¿no? Entonces yo creo que traen por ahí hay datos interesantes para Bueno, que... en cuanto a, yo creo que este silencio, como le llaman, fue una manifestación para preparar el terreno, para preparar lo que venía, porque precisamente los partidos que surgieron durante estos 400 años, bueno, pasaron muchas cosas durante 400 años, como nos lo explicaste, ¿no? Lo del el periodo persa, el periodo griego, pero sobre todo en el periodo asmoneo, cuando surgió todo esto, realmente estaban preparando este escenario. Dios estaba preparando este escenario para llegar a Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino para Jesús, para el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? Pues todas estas ideas locas, ¿no? Porque a final de cuentas, los saduceos, los esenios, los fariseos, los celotes, pues eran sectas, como dices, que defendían la fe, ¿no? Defendían que era un solo Dios, ¿no? Porque Dios detestaba la idolatría y todo lo que pasaron en el Antiguo Testamento, pues fue parte de la idolatría, ¿no? Ellos ya no querían seguir con esto, sin embargo, se fueron demasiado, o sea, ya eran más costumbres de hombres que predicar precisamente lo que la ley manifestaba, lo que la ley decía. Entonces, por ejemplo, los fariseos, pues tenían muy buenas intenciones, pero al final del día, ya eran hipócritas porque les decían a los demás que hicieran lo que ellos no hacían, ¿no? No predicaban con el ejemplo. Y ya cuando llega Juan el Bautista, que prepara el camino para el Mesías, ya es cuando vemos que realmente no hubo un silencio de parte de Dios, más bien hubo todas estas situaciones que llegaron a esta plenitud, a este momento que esperábamos. Pero Dios planeó todo, por ejemplo, lo de Alejandro Magno, definitivamente era buenísimo para la guerra y esta helenización que quería que fuera universal para todo el mundo. O sea, tenía ideas así que quería unificar todo, pero realmente la conquista de Alejandro Magno ya estaba profetizada, ya Daniel había dicho quién era, ¿no? Y realmente vemos que no fue Alejandro Magno, realmente fue la mano de Dios que preparó todo esto, todo este escenario para llegar a este punto de Jesús. Entonces, vemos que tres características precisamente de este periodo es la ausencia de autores inspirados durante 400 años de silencio, surgen distintas sectas judías,
los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes, que hacían diferente interpretación de la ley. Y la tercera característica, que Israel es gobernado por distintas potencias, ¿no? Entonces esto Ujú. hacía que ellos esperaban al libertador, el Mesías, pero pues como era descendiente de David, pensaban que era un guerrero como David, un Un militar, guerrero. ¿no? Pero cuando llega Jesús y él llega en paz, llega sin esta espada, solamente con la espada de la palabra, es cuando pues surge todas estas situaciones de su pueblo, ¿no? Y pues vemos que a la fecha pues sigue siendo así, muchos judíos todavía siguen creyendo que el Mesías no vino por primera vez, los siguen esperando, pero bueno, es parte de lo que estamos aprendiendo de lo que Dios nos dice en su palabra, en la Biblia, ¿no? Entonces, sabemos que el único Rey de reyes y Señor de señores, pues es Jesucristo que va a venir por segunda vez, ¿no? Porque primero vino como el Cordero inmolado, pero va a venir por segunda vez como el Rey de reyes. Y bueno, creo que más o menos entendí esto, Japón. No, está bien, o sea, estamos complementando los huecos que dejé ahorita que mencionabas a los fariseos que aparentemente aprendieron la lección de estar en Babilonia y se acabó la idolatría. Sí, se acabó la idolatría en el sentido de ya no adoraban imágenes de dioses paganos ni nada. Pero, por ejemplo, en el caso de los fariseos, ahora, ¿quiénes eran sus ídolos? Ellos mismos. Ellos mismos, exactamente, porque al pensar que se podían justificar por sus obras, estaban el fariseo se sentía, yo sí cumplo la ley, sí, se En sentía, un principio fueron puros, en un principio eran puros, eran buenos estudiosos de la ley, los iguales escribas eran los, los que estudiaban la ley, pero con el paso del tiempo se idolatraban ellos mismos pensando que ellos eran superiores a los demás. Ya nomás les faltaba hacer así, cuánto me quiero, cuánto me admiro, ¿sí? Entonces, cayeron en la idolatría, ahora eran ellos mismos, ¿sí? Ahora, fíjese, de las cosas que les leí del libro de Macabeos, ¿sí? Llegamos a la conclusión. El libro, aunque tiene un valor histórico, ¿es canónico? No, ¿No? no, no es canónico, Ok, no. bueno, entonces explícame por qué, pues, en la Biblia católica está este libro y otros más que no están en la Biblia de nosotros, que se llaman libros apócrifos. Por qué sí están aquí? Por ejemplo, el católico diría que los cristianos le quitaron libros a la Biblia y nosotros decimos que ellos lo agregaron. Entonces, ¿cómo sabemos quién está diciendo la verdad? Por el canon, en primer lugar, porque ellos quieren apoyar sus doctrinas, ¿sí? Por medio de estos libros, como es el culto a los muertos y varias cosas, ¿no? Exactamente, varias cosas. Mire, por ejemplo, eh, ellos dicen que ellos no le llaman apócrifos, le llaman deuterocanónicos, o sea, como canónicos de segunda, eso quiere decir deutero, ¿sí? Deuteronomio es la segunda ley. Bueno, le llaman deuterocanónicos, o sea, como que son libros inspirados, pero de segunda, de segundo grado. Pero vean una cosa, miren, ¿Quién fue el que hizo la reforma? Disculpa, ¿quién fue el que hizo la reforma? Precisamente cuando se dividió precisamente los canónicos y los no canónicos, no me acuerdo de su nombre. Era, 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 era un sacerdote católico por de eso, los, todo inició con ¿cómo se llama este? Martín Lutero. Ah, con Lutero. O Lutero, sea, por sí. cierto, hoy cumple años la Reforma, 31 de octubre. casualmente, fíjate, no sabía, pero fíjese, lo que decía Lutero, que la iglesia de Roma estaba vendiendo indulgencias para financiar Gracias. la Basílica de San Pedro, ¿sí? Entonces decían, mira, con dinero sacamos el alma del purgatorio y todo esto, ¿sí? Y cuando Lutero oye eso, él es como inicia la reforma. Entonces, si alguien le preguntaba a un católico, le decían, oye, que
la limosna perdona pecados, que no perdona pecados, ¿cómo no? Es que dicen que en la Biblia no dice eso. Ah, pues vamos a hacer que lo diga y metieron estos libros canónicos. Ahora bien, No, metieron estos libros apócrifos. Bueno, miren, lo que el mismo libro, escuchen lo que el mismo libro de Macabeos dice. El Macabeos 9:27 dice, hablando de las cosas que le estaba pasando con Antíoco y todo, dice, fue una gran prueba en Israel como nunca se había visto desde que terminó el tiempo de los profetas. Aquí mismo en este libro está diciendo que el tiempo de los profetas terminó. Entonces, ¿cómo ellos pueden decir que es un libro inspirado si ellos mismos, bueno, el que escribió este libro dice, fue una gran prueba para Israel desde el tiempo en que los profetas, que ya no hubo, se terminó el tiempo de los profetas. El tiempo de los profetas se terminó con Malaquías, ¿sí? Y desde entonces, eso fue en el año 400 antes de Cristo. Este libro se escribió alrededor de 200, o 100 años antes de Cristo. O sea, es un libro histórico, pero no canónico. Porque si fuera canónico, entonces Dios no se puede contradecir. ¿Estamos de acuerdo? La prueba de que no son inspirados es que, porque Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede decir una cosa en un libro y luego decir otra cosa en otro libro. Y miren, aquí, ya para irnos a otros libros, simplemente vean lo que aquí dice, en este primer libro dice que este libro, el tiempo de los profetas terminó. Pero gente, aquí cuando, déjame ver el tema, por aquí veo otra cosa. Cuando matan a Judas Macabeo, creo, dice, no, dice aquí, les voy a leer rapidito, ¿sí? Todos se admiraron estamos en Macabeos 13, segundo de Macabeos 13. Todos se admiraron de la intervención del Señor justo, pues que saca a la luz las acciones más secretas y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Ellos pensaban que los soldados que habían muerto, bueno, era porque habían pecado, ¿sí? Entonces ellos decían, bueno, porque pecaron y ya están muertos, ¿acaso no son nuestros hermanos? Hay que hacer algo por ellos. Y entonces esto promueve de que los vivos interfieran a favor de los muertos. Entonces, ¿qué hizo Judas? Levantó una ofrenda para enviarla a Jerusalén, ¿sí? Y rezaron por los muertos. Porque ellos decían, esta fue la razón por la cual Judas ofreció este sacrificio por los muertos, para que fueran perdonados sus pecados. Ofreció un sacrificio para que fueran perdonados sus pecados. Esto no contradice la enseñanza bíblica general. O sea, los pecados se perdonan por Sí, sacrificios, están en vil contradicción. no, Y dice aquí, de ahí la iniciativa de todas y la oración por los muertos acababan de descubrir la solidaridad entre los miembros del pueblo de Dios, vivos y difuntos. O sea, los vivos podían intervenir en favor de los muertos. Pero eso, dice Pablo, si las obras salvaran, ¿no por demás murió Cristo? O sea, entonces entran en contradicción. Entonces, evidentemente no son canónicos, ¿sí? Son libros históricos. Por ejemplo, en donde la Biblia nos dice que los griegos tenían la costumbre de sus deportes desnudos y que los judíos que no querían que se dieran cuenta que eran judíos se hacían una operación en el pene para que les pusieran prepucio y disimular, ¿sí? O sea, ese silencio lo guarda la Biblia, ¿sí? Ese periodo de 400 años lo guarda la Biblia. Termina con Malaquías y luego continúa con Mateo. Pero ¿qué pasó en todo ese tiempo? Entonces, el conocer este libro nos da un contexto de las cosas que estaban pasando, al menos en el tiempo de los Seleucos, ¿no? Bueno, otra cosa que tengan que agregar. Y creo que Josefo también habla sobre los macabeos, ¿no? Sí, también. sí, Ahora, fíjense también, nada más, sí. cómo termina el libro de Macabeos. Fíjense, díganme si esto lo escribió Dios. Dice ya la conclusión del relato, dice, estos fueron los sucesos del tiempo de Nicanor, como desde aquellos días la ciudad ha estado en poder de los hebreos, concluiré aquí mi relato, dice el autor de este libro, dice, si la narración ha sido buena y bien dispuesta, esto es lo que he deseado, mas si ha sido mediocre o imperfecta, es que no pude hacerla mejor. No, pues Un profeta que habla en el nombre de Dios va a decir, a ver si no quedó imperfecta a ver si me entendieron o a ver si no lo hice ahí en mediocridad, o sea, esto no puede ser canónico. Aquí no es inspirado. has inspirado. Bueno,
pero ese es otro contar. La cosa es, esos son los acontecimientos que sucedieron justo para preparar el terreno para el nacimiento de Cristo. Así estaba el mundo. Después de 400 años, vimos que el pueblo judío siempre andaba como pelota de fútbol, para allá y para acá. Sí. Cambiaba de patrón nada más, ¿sí? Hasta que terminaron con los romanos. Ese es el... Ahora, ¿por qué en los tiempos de Jesús se hablaba el griego? Muy sencillo. Cuando este Alejandro Magno, bueno, y los sucesores, eh, empezaron bueno, el idioma oficial en ese tiempo, cuando estaba ya Jesús, ya era el griego. Precisamente por eso, también podemos decir que hablar de Ptolomeo, que fueron los que hicieron precisamente que los pueblos conquistados se hicieran helenistas, hablaran el griego, y de ahí surgió que la idea de llevar a escribas y a sacerdotes judíos para que escribieran, tradujeran las Sagradas Escrituras al griego. Eso es lo que conocemos como el Septuaginta, Septuaginta. Y ya claro que en el tiempo de Jesús, el idioma oficial y el idioma comercial era el griego, como ahora, El arameo. en aquel entonces era el griego. Por eso es que O se sea, dice ahí que vemos entonces que la idea de Alejandro Magno en mucha medida se llevó a cabo, la loca. helenización de los pueblos conquistados, ¿sí? Que les impusieron el idioma. Pero ahora me pregunto yo, ¿por qué tanto alboroto con esto de la helenización al pueblo judío? Bueno, porque era igual de peligroso que cuando adoraban a los Baales, e A igual de los bares. peligroso era que ahora adoptaran la cultura griega. Porque los griegos, aunque eran muy sofisticados e intelectuales, todo, eran idólatras totalmente. Tenían un Todo Dios iba en contra allá. de Dios. Sí, exactamente. Pues, Sí. simplemente cuando Pablo llega a Atenas, ¿cuántos dioses tenían? ¿No? Entonces era igual. Y se trataba de que los judíos adoptaran esas costumbres. Y muchos las estuvieron adoptando, pero vemos, por ejemplo, los macabeos resistieron, ¿no? Entonces, Sí, pero, dice que en los tiempos de Jesús sí surtió efecto la helenización que quería hacer Alejandro Magno. lo que sí podemos agregar es que se cumplieron las profecías de Daniel de acuerdo con las tasas, no todas, todavía faltan la semana 70, pero el hecho de que se cumplieran las conquistas de los cuatro imperios que mencionó Daniel, pues ahí están, pues para empezar los medopersas que conquistaron a Babilonia, luego los griegos y por último los romanos, que en tiempos de Jesús ya estaban los romanos a partir del año 63 antes de Cristo. ¿Ya? Sí, y además, por ejemplo, se ve el cumplimiento de las profecías de Daniel, pero por ejemplo, cuando Zacarías dice que los hijos de Sión van a derrotar a los hijos de Grecia, pues eso son absurdo, porque sí, pues dice, pues si los menos son los medos y los persas, ¿cómo está diciendo Zacarías que está hablando de Grecia cuando Grecia todavía ni figuraba como potencia mundial? Pero porque Dios dice, Dios es el único que puede decir las cosas que son, no, las cosas que no son como si ya fueran. Dios es Sí, afuera. por ejemplo, nos dio el nombre de Ciro, antes cuando Ciro todavía ni nacía, ya Dios había dado el nombre Ciro. de Ciro, su siervo Ciro, y Ciro faltaban como 100 años o más para que naciera, y ya la Biblia dijo el nombre. Entonces, ¿qué tiene de extraño que el profeta haya dicho que los hijos de Sión iban a derrotar a los griegos? Es más, cuando derrotaron a los griegos tampoco lo hubieran creído porque era derrotar a Antíoco Epífanes y los macabeos lo derrotaron, ¿sí? Y ya estaba profetado que Dios los iba a ayudar, ¿sí? Es interesante todo esto, ¿no? ¿Cómo Sí, Dios preparó? O sea, las cosas no se sucedieron así como si hubieran caído del cielo, así, ¡pum! No, Dios fue preparando el escenario, llevando a cabo sus propósitos, porque vemos que, aunque ya no había profetas, Dios seguía teniendo el control soberano sobre todas las naciones. ¿Sí? Hablen de la soberanía. Por ejemplo, la profecía decía que el Mesías iba a nacer en Belén, y Belén está al sur.
Y cuando Jesús. María estaba por dar a luz, ella vivía en Nazaret, en el norte. Entonces, Sí. como que habían dicho, pues, ¿cómo? Si vive y está embarazada ya casi a término, ¿cómo va a trasladarse como si fueras de aquí a Chihuahua, algo así? Entonces, y entonces, ¿qué hace Dios? Mueve las circunstancias. Entonces, hay un edicto que dice, todos a empadronarse a su tierra natal. Y así viajan. O sea, cómo Dios está controlando los acontecimientos. Y eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana. Este fue Sí. como un propedéutico que nos prepara para el Nuevo Testamento, ¿no? Ujú. Como dice el salmista, ¿qué les parece? Fine, 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 fine. Ah, bueno. ¿De qué estás hablando? Bueno, ¿qué más tenemos que comentar de lo que hayan leído acerca del periodo intertestamentario? Pues que a través de los tiempos el pueblo judío eh, adoptaba las normas, las costumbres y bueno, por una parte se seguía olvidando de Dios porque a pesar de que no llevaban ya la idolatría, empezaron a adorar otras cosas, empezaron a tener las mismas costumbres que los griegos en ese entonces, ¿no? En ese periodo. Y bueno, también surgieron los grupos revolucionarios como los macabeos o el grupo revolucionario, ¿no? Pero pues todo lo va controlando el Señor, todo lo controló Él. Y vamos, hoy no cambiamos, hoy seguimos igual. Eh, Mucha gente Mira, se olvida de Dios. a pesar, o sea, pensemos por un momento, la situación que estaba viviendo Israel desde bajo el dominio babilónico, luego bajo los persas, luego bajo los griegos y luego bajo los romanos, era para que, bueno, aparentemente ellos esperaban con ansia su Mesías, esperaban con ansia su Mesías al que los iba a libertar del yugo romano, ¿no? Por fin iban a ser libres y esperaban su Mesías. Y cuando el Mesías apareció, no le creyeron. Qué Por la irónico. misma ideología Ellos que ya tenían los esperaban fariseos. un Otro guerrero Alejandro Magno. montado en un caballo y pues Y entró en burro. ya entró en burro. Increíble, pero así suceden las cosas. Pero Dios no pierde el control de ningún detalle de la historia humana. La profecía de Zacarías fue lo que dijo, que él vendría montado en un pollino, hijo de asna. Entonces, eso ya estaba predicho. Y como aún así los judíos quisieron pasar por alto muchas profecías que Dios ya había dicho, o sea, que ya se había dicho y que ellos se las sabían. O sea, ellos se sabían todo, ¿no? Las profecías, a eso se dedicaban, ellos eran estudiosos de la ley. Claro. Los fariseos precisamente, pues, les leían la Biblia, les leían las profecías, ¿no? Para que ellos supieran todo esto, pero aún así, ¿cómo no alcanzaron a creer? Pero bueno, es parte que, pues Dios les mandó este juicio que iban a ser ciegos, iban a ser sordos, ¿no? Sí, Porque no creyeron, ¿no? ahí Pero bueno, en Isaías lo dice, mm, profetízales, pero van a tener ojos, pero no van a ver, van a tener oídos, pero no van a oír. Sí. Dios le estaba adelantando que no iba a creer, el pueblo era terco, pues como si pues, dijera, pues entonces, ¿para qué me mandas si de todo el mundo me van a creer? Tú de todos modos tienes que hacerlo, pero miren, si Jesús hubiera entrado montado a Jerusalén en ese domingo famoso, en caballo, ¿qué hubiera pasado? No se hubiera cumplido la pues no era, Ya lo dijo Leti, a ver, fuerte Leti. no se hubiera cumplido la escritura. Entonces no sería el Mesías, ¿verdad? Él no hubiera sido el Mesías porque la profecía decía que iba a entrar montado en un burro, ¿sí? Si hubiera entrado en un caballo, no puede ser el Mesías porque la profecía dice que tiene que entrar en un... Todas las profecías se estaban cumpliendo en los meros ojos de los judíos y ni aún así. Si Jesús hubiera muerto atravesado por espada, ¿hubiera sido él el Mesías? no, Tampoco, no, porque la profecía decía que iba a morir colgado en la cruz, ¿no? exacto. Oye, y perdón, Leti, adelante. No, nada más iba a hacer un comentario breve, que me llama mucho la atención, ¿no? Que
ya estando Jesús y conociendo los fariseos, los saduceos, los escribas, todos, ellos conociendo la palabra, la ley, ¿sí? Porque como decías tú, eran estudiosos de la palabra, ¿no? ¿Qué hacían? En lugar de enseñarles la palabra de Dios, ¿sí? Estaban enseñando mandamientos de hombres. Por eso Jesús les dijo hipócritas, porque le agregaban a la ley mandamientos de hombres. Entonces Dios realmente les dijo hipócritas porque no le estaban adorando a Él, sino se estaban adorando a ellos mismos poniendo mandamientos, ¿sí? Por encima de los mandamientos de Dios, ¿no? Entonces, no entendemos, no entendían ellos. No. Oye, y dicho sea de paso, estos fariseos fueron los únicos que subsistieron, que ahora son los rabinos. Los Estos los rabinos. ahora son los rabinos porque siguen con las mismas tradiciones y con las mismas Sí. costumbres, pero son los únicos de los partidos judaicos, son los únicos que sobrevivieron Sí. en la diáspora ya fue el único partido que quedó, por así decirlo, pero ya no son fariseos, ya son rabinos. Oye, Ah, Brenda, son rabinos. no sé si todos sepan lo que significa lo que acaba de mencionar Brenda, que dijo la diáspora. ¿Todos, alguien no sabe qué es la diáspora? Para hacer La decirle a dispersión Brenda de que los judíos explique. El remanente, ¿no? Bien, ¿no? ¿Qué No, significa significa diáspora? dispersión, significa la Ah, dispersión. sí, En La este caso, dispersión. sí, dispersión. Casi el nombre lo dice. al norte se lo llevaron los asirios, y a los del sur se los llevó Babilonia. No, Los dispersaron. y además después de la destrucción del año 70, también la fueron diáspora, dispersados por todo el mundo. Sí. Eso significa diáspora. ¿Qué característica tenían los saduceos? los saduceos eran Una característica muy peculiar de los saduceos, ¿cuál era? que no creían en la resurrección. Exactamente. ¿Por qué? Porque ellos nada más creían en el Pentateuco. No creían en Pentateuco. todo el Antiguo Testamento, sino nada más en los 5 libros de Moisés. Y como ahí no habla de resurrección, pues no creían en la resurrección. Pero, por ejemplo, ¿qué libro habla de resurrección del Antiguo Testamento? Job, por ejemplo, que dice, yo veré a mi Redentor. ¿Sí? Ay, bueno, pues. Hay mucha información. Mucha información. De las cosas que me acuerdo ahorita, de las cosas que leí. ¿No? No Pero sé si bueno, David algo de la resurrección en Samuel. sí, No también. me acuerdo. Y cuando dice también David, cuando muere el hijo de David, que dice, yo voy a ir con él, ¿sí? Entonces, es que acuérdense que la revelación de Dios ha sido progresiva. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento tenemos más información que los que del Antiguo Testamento. Y los saduceos, como nada más creían en el puro Pentateuco, pues ya no existe Pues no se acuerdan que hasta quisieron ponerle un cuatro a Jesús cuando dijo, una mujer se casó y su esposo se le murió. Y luego se volvió a casar y el esposo se le murió. Y así varias veces se casó y enviudaba. Dice, ¿quién va a ser su esposo en la resurrección? O sea, mofándose de Jesús. ¿Y qué le contestó Jesús? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Eh? Entonces, bueno, Exacto. pues ya casi Oye, sí. ya nada más quiero hacer un comentario, cambiando un poquito de tema. Me llamó mucho la atención precisamente este periodo ¿cómo? De la independencia de Israel, de los asmoneos, De los ¿no? osmoneos. Ajá. Me llama mucho la atención porque cómo es importante para ellos esta independencia, fue su independencia pues de ya no estar bajo el dominio griego. Y Jesús todavía, en la época de Jesús, lo celebraban, que es la fiesta de Hanukkah, de las luces. Hanukkah. Entonces, vemos cómo efectivamente Jesucristo no llegó a esta tierra a quitar la ley, sino a cumplirla, ¿no? Porque además Él era la ley, Él es el verbo, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo, bueno, lo vi, porque lo vi en una serie, la verdad, les voy a ser sincera, lo vi en una serie que Él celebraba esta fiesta de Hanukkah.
¿no? Si no mal Como recuerdo, todos, era en diciembre, ¿no? Es en diciembre esa fiesta. En diciembre, se celebra en Que diciembre, sí. conmemora cuando derrotaron a Los, los los Epífanes y macabeos visitaron a los sacaron el helénicos. templo que había sido profanado con la carne de cerdo y todo eso. Oigan, a propósito, exacto, ustedes que son sí. de extracción católica, quizá me puedan aclarar, me ha surgido una duda ahora con respecto a los muertos. Por ejemplo, mañana se va a celebrar el Día de Muertos y pasado mañana también, donde se supone, si estoy equivocado en algo, me corrigen, que se supone que vienen las almas de los difuntos a los hogares de sus familiares, ¿no? Eso es lo que se dice que se celebra, ¿sí? Ok. Ujú. Entonces yo me pregunto esto, si van a venir las almas de los difuntos a visitar a sus familiares y por eso se les ponen sus ofrendas con pan de muerto y agua y todo eso, pero al mismo tiempo creen en el purgatorio, donde en el purgatorio se supone que no salen las almas hasta que terminen de purgar su condena, y eso toma miles de años, ¿sí? Mi pregunta es, bueno, cuando vienen los muertos, ¿acaso les dan permiso de salir por ese día? Si se supone que no pueden salir, o sea, como que es una incongruencia, ¿no? Sí. Creen que los están en el purgatorio de donde no se sale hasta que terminen de purgar su condena, y cada año vienen los difuntos. ¿Cómo es eso? ¿Quién me Es puede que, ¿sabes qué, Papo? explicar? Fíjate que, por ejemplo, hoy estaba explicando el profesor de Nahuatl, en realidad, eso de que los muertos vienen ya es sincretismo, o sea, no es que los católicos hayan creado esta fecha para que vinieran los muertos, más bien mezclaron lo, digamos, el festejo que hacían de las veintenas, de una veintena especial para que se supone que se recordara a los muertos y que durante el día se recordaba a los guerreros y en la noche se recordaba a las mujeres guerreras. Es lo que yo estaba escuchando hoy en una explicación. Pero el altar, por ejemplo, el altar y que venían los muertos y eso ya es un mito. Son O sea, porque tradiciones. sí, pero no es una tradición. O sea, ahora ya se ha hecho bueno, podríamos decir que de extracto católico, pero en realidad la Iglesia Católica no, digamos, no es de origen católico eso, más bien es mezcla de lo, digamos, de lo que se creía en lo que creían los indígenas, no que venían las almas, sino que se supone que se acercaban en el día y después en la noche, pero nada más. Bueno, pero hoy en día el católico común y corriente en general Claro, cree ahora sí. que bien, te voy a decir por qué. Porque yo tenía una papelería y vienen últimamente, ayer o hoy, han estado viniendo a imprimir las fotos de sus difuntos, ¿sí? Porque van a Ujú. venir, dicen ellos. ¿Sí? Entonces mi Ujú. pregunta es, ¿cómo pueden venir? ¿Cómo pueden creer que vienen si al mismo tiempo creen en el purgatorio donde se supone que no salen los almas de ahí? Ya sabemos que ni una cosa ni otra es bíblico, ¿no es cierto? No, No. Pero me llama la atención cómo mira, ellos no hayan la falta de congruencia en esas creencias. bueno, y por ejemplo, exactamente, o cuestionarse, ellos están muy conscientes de que eso no existe. O sea, digo, o sea, saben que es una tradición que no tiene nada que ver con una realidad. O sea, no sé qué les digan ahora en las iglesias, pero sí, o sea, obviamente no tiene nada que ver. Pero entonces ellos no lo iniciaron, pero sí lo adoptaron. Y creen Sí que lo lo Claro, Adoptan. adoptaron y mucha claro, gente, no digo todos, pero mucha gente lo cree, ¿no? Porque yo me acuerdo que sí, hasta exacto. decían, ay, yo dejé su botellita, su pancito, y que como que ya sabía diferente, ¿no? O sea, se le va Ah, cambiando y se le va sí, agregando más y más sí, tradición claro, y llega el claro, momento en que todo se trastorna, porque exacto, es enseñanza de hombre, no de Dios, claro, porque vemos que a claro. través de todo lo que hemos estado estudiando del Antiguo Testamento, todo se ha cumplido, ¿sí? Entonces vemos que esto es enseñanza de hombres, que es lo que a Jesús le molestaba, ¿no? Y Ujú. que vimos en Zacarías cuando, ¿te acuerdan que ellos cuando estuvieron en el exilio del pueblo, ayunaban 5 veces al año? Cuando ven que ya las cosas se estaban componiendo, para recordar la destrucción de Jerusalén.
Y cuando vieron que Sí. ya Jerusalén se estaba levantando, ya había templos, dijeron, bueno, hay que preguntarle a Dios si tiene caso que sigamos ayunando 5 veces al año. Y les dice Dios, ¿se acuerdan lo que dice? Contesta Dios, yo Sí, cuando les dije que sí, tenían que hacer eso fue invento Sí. de ustedes. sí. No, No Llegó ayunan Jacob. por mí, ayunan por ustedes. sí. Oye, y es increíble, por ejemplo, yo durante mi tiempo de vida católica, yo nunca había visto una ofrenda en una iglesia. Hoy en la mañana pasé por una iglesia y hay una ofrenda grandísima, igual con calacas, con calaveritas, en una iglesia católica. Entonces fíjate que yo me estaba preguntando eso, dije, ay, ¿cómo yo nunca me fijé eso en la iglesia católica que ofrecían estas ofrendas? Yo nunca había visto un altar de ofrendas en una iglesia católica, pero ahorita lo que acaban de explicar es precisamente que ya adoptaron estas tradiciones Claro. de hombres, es más, ya le agregaron, le aumentaron y lo que le sigue, ¿no? Eso es fariseísmo, que le estamos agregando a la palabra de Dios costumbres de hombres. Ujú, ujú. Pero también otra que yo no me sabía, le digo, estando en la papelería, se entera uno de muchas cosas. Vienen a sacar fotos de los perritos difuntos, que porque no se hace 2 años Ay, no pueden que ser. fue el día de No, los El animales 27 de octubre. difuntos. Ah, Puta, le digo acá, oye, pues hazle soltarcito a la barinquita, va a venir a visitar. ah, No, digo, ¿cuánto ha degenerado esto, no? Y sí, sabes Sí muchas que, es. veces. como dijo Jesús, erráis ignorando las escrituras. Y el ignorar las escrituras te lleva a toda a que dice, si no crees lo que dice la Biblia, terminas creyendo cualquier cosa. Sí. Está uno perdido, Pero la ¿sí? ignorancia no te exime de la responsabilidad. Y entonces Estás ahí en va lo cierto. el Ujú. juicio. Bueno, chicos y chicas, yo les dije que hoy va a ser más breve, son 9:10, tenemos 5 minutos si gustan. Ujú. Algo más que quieran agregarse, Manuelita, si quiere usted agregar algo, siéntase en toda libertad. Pues cuando empecé, como me conecté tarde, pues ya no sabía ni de lo que estaban hablando. Pero si Alfredito Porque anunció, ustedes dijeron que íbamos a ver Mateo y yo me puse a leer Mateo Y pero ahorita ya en la después mañana le dije, comenté a pues ver, ya no que sé. Armandito, Entonces lo único que puse aquí, digo, tengo un pedazo de Mateo que yo estuve ahí leyendo, pero lo de ahorita aquí puse nada más que en el año 333 antes de Cristo, Alejandro Magno, dueño de Grecia, recorrió Medio Oriente, derrotó a todos los ejércitos enemigos. Alejandro Magno murió a los 30 años, dueño del imperio persa. Sus generales se repartieron sus conquistas. Hasta ahí, porque ya después empezó con otra cosa y dije, pues no, no es Mateo. Y ya vi que no, era pero los Armandito, de Manuelita, los Armandito, macabeos y ya pues leí muy poco, pero aquí nada más pues según lo que están diciendo, eso de que en la iglesia ponen la ofrenda, pues más bien no es el sacerdote, ni es los que están ahí, son las personas que ayudan a la iglesia. Y pues ni modo, no, yo al menos sí ayudo en la iglesia, pero no, no concuerdo con muchas cosas, porque también el padre ha dicho que que Dios es de vivos, no de muertos, y él lo ha dicho. Pero pues como eso de la ofrenda y es eh, una costumbre, pues cada quien lo hace como pues ellos creen. Yo no pongo nada ni compro flores porque siempre digo, se marchitan y es dinero tirado a la calle. Entonces, pues yo pienso que cada quien y se respeta, ¿sí? Porque pues cuando los indígenas tenían por dioses al sol, a la lluvia, todo eso, pues, pues ellos eran lo que tenían hasta que vinieron los españoles y bueno, ya saben la historia.
Y esto de las ofrendas, pues es una tradición que mucha gente la tiene. Y yo respeto, yo no la pongo, pero porque digo que es dinero tirado a la calle, el papel picado, todo eso, pues es dinero el cual yo no lo tengo y si lo tengo lo uso para otras cosas. Y hay eso de que dicen que el pan, que quién sabe qué, que sabe diferente. Pues claro que sabe diferente. Pues si lo ponen allí 2 días y ya lo van a probar, está duro y no está, pues claro que es diferente, pero no porque vinieron ellos, porque se quedó allí afuera. Bueno, eso es lo que Como tenía que decir. mosqueando. Sí, tiene razón, pero hay mucha gente, Manuelita, que sí lo cree porque yo lo he escuchado, ¿no? Pues Entonces, sí, sí lo cree, entonces vemos que están creyendo cosas que no pero de que agradan sabe a Dios, diferente, sabe diferente, porque no es lo mismo que vaya y ¿sí? compre O un pan sea, y se lo coma, a que lo mismo. Cuando yo era claro, niña, a mi mamá no le alcanzaba el dinero y siempre iba a la panadería a comprarnos el pan frío. ¿m? Y sí sabía diferente, porque no era de ese día. Entonces, pues sí, tiene que sí, saber peor. suena lógico todo lo que usted dice, ¿no? Y para nosotros también. Pero lo que yo me refiero es a la idiosincrasia de las personas, que están creyendo cosas que Dios no pide, que Dios no dice, ¿no? Entonces, yo en personal, respetando también, siento que el sacerdote es el responsable, Ah, ¿sí? De instruir Sí, sí es a el responsable. es el responsable de instruir a los que están a su alrededor para que crean la verdad y no dejarlos en lo que ellos creen, ¿no? También esa es mi manera de ver pero las es como cosas. los líderes políticos Pero que yo creo que ellos lo hacen porque echarse al pueblo de enemigo, si estamos viendo cómo está el pueblo, cómo está México, que por eso, todos pero entonces el doblamos punto las es este, manos que ante entonces, Morena, pues no. esperen, Pues es cierto, ¿a poco no? permítanme, el punto es este, entonces ellos no son voceros de Dios, ¿sí? Porque no pueden agradar a los hombres y agradar a Dios, ¿sí? No puede Digo, ser. una de las características de, en la viña del Señor hay de todo. Hay padres que no, estos sí son dichos defienden y hay populares, otros que no. Es pero como miren, todo. miren, veamos esto con seriedad, miren. Eh, ¿Quién dice la verdad, los dichos populares o la palabra de Dios? Jesús dijo, tu palabra es la verdad. ¿Sí? Amén. Entonces, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, dice Pablo, ¿no? Entonces, no estamos hablando, no, el punto no es el pan si cambia de sabor, se pone duro, no, lo que estamos hablando es de la ideología de la gente, no del pan, no, o sea, ahora respecto a que el cura no se echa de enemigo al pueblo, pues esto es mejor que se dedique a otra cosa, Pues es que ya, porque miren, ya todo. Y luego nomás les dice uno mi alma, porque yo lo veo ahí en el servicio que yo doy. No puede uno decir cosas así porque ya luego se van y que se cambian de quién sabe qué de religión. El por qué. Y yo siempre he dicho, si va uno a servir a Dios, no va uno a ver el compañero que dice de mí. Entonces, pues cada quien, yo nomás dejo y respeto y yo no hago las cosas y ellos, pues cada quien. Ya cuando lleguemos ante el juez, él nos va a juzgar. una de las cosas que uno puede estar mal, creyendo que no está haciendo mal, es presenciar estas cosas y no decir nada, no levantar la voz. No, sí, no, no No digo debe yo, no. levantar la voz porque dice, si no te estás haciendo partícipe del pecado ajeno. ¿Sí? Y eso Sí, es no, pecado yo. también. Pero bueno, estábamos hablando del periodo intertestamentario y preparamos el terreno para cómo estaba el globo terráqueo cuando llegó nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, la próxima semana comenzamos con Mateo 1. Ahora sí, Manuelita, Ya tiene Mateo. una buena parte estudiada, así Sí, que ¿verdad? Hasta entonces, puse Mateo, regalo del Señor. Mateo fue exactamente. uno de los 12 apóstoles. Todo eso y van saliendo con que, pues, ¿quién sabe en qué están hablando? Y trabajaba en el SAT. Yo le comenté en la mañana que el tema de que se iba a ver hoy, el intertestamentario,
Pero yo del- dije, del- ¿cuál si no estamos en septiembre? Bueno, bueno, para que sepan, entonces nos vamos a ir de capítulo, un capítulo por semana, va a durar hora y media el estudio, ya un poco más corto. Yo doy el primero, Brenda el segundo, Armandito el tres, Leti el cuatro, y así nos vamos a ir. Entonces, si alguien quiere animarse a enseñar, aquí las puertas no están cerradas. Cualquiera, nada más díganos qué capítulo quiere y con mucho gusto. Ahora sí que, como dice el salmista, para que sufra la... No, para que vean que... Entonces, Tenemos ¿alguna duda? ¿Perdón? No, Pero nada más aclarar que el periodo intertestamentario quiere decir periodo entre los testamentos, o sea, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Lo que pasó en ese periodo de 400 años, que se le llama los 400 años de silencio, pero realmente hubo el silencio porque ya no hubo profetas, pero Dios seguía activo, Dios seguía en control, nunca ha dejado de estar en control, nada más fue porque no había profetas, ¿no? Claro. Eso es para que más o menos Manuelita entienda que es el intertestamentario. Por lo que Bueno, sí, pero pues siempre, yo dije, siempre. Le vamos a mandar material, Manuelita, para que lea y se dé vuelo con tanto material que le vamos a mandar, que bueno, Armandito va a ser conste, el portador de ese material. Mañana bueno, mañana voy por él, se lo paso a dejar. Mañana voy por él. Mañana se lo paso a bueno, dejar. despídenos con una oración, Brendis, y gracias a todos por estar aquí y pues que Dios nos bendiga este tiempo de esta nueva aventura con el Nuevo Testamento ahora. ¿Sale? Adelante. Dale. Gracias. Pues Señor y Padre Celestial, cuántas gracias te damos por la oportunidad de reunirnos este día, Señor, porque tantas cosas que aprender, Señor. Este periodo que tú ahorita nos has mostrado, Padre Santo, nos ha abierto los ojos a entender tu palabra, a entender el Nuevo Testamento, Señor. ¿Cómo es que empezó este libro de Mateo, Señor? Este libro de Mateo es inspirado por Dios totalmente, Señor. Es escrito por uno de sus profetas de Jesucristo y es reconocido canónicamente, Señor. Gracias, Padre Santo, por darnos tu palabra, porque la tenemos físicamente, Señor, porque la podemos escuchar, porque ya podemos por cualquier medio conocerte más, Señor. Gracias porque vivimos otra época, Señor. Sé que más difícil, pero con más material, Señor, de verdad. Te agradezco porque tú has puesto, Señor, a personas que estudian la palabra y que a través de ella nosotros nos podemos nutrir, pero sobre todo porque tenemos tu palabra, Señor, el Nuevo y el Antiguo Testamento, donde tú has escrito a través de estos hombres, Señor, inspirados por ti, y que es verdad, tu palabra es verdad, Señor, es la única. Gracias, Señor, por la vida de Juan Carlos, de Leti, de Armandito, de Manuelita, de Patti, Señor, porque nos permites reunirnos y aprender de ti, porque hablamos, platicamos, conversamos, Señor, y nos nutrimos unos con otros, Señor. Gracias porque conocemos tu palabra y que es la verdad, Señor. Te pido por todos aquellos que no se pudieron conectar, para que en caso de que no lo puedan hacer, pues lo puedan ver a través del canal de YouTube y sigan conociendo más de tu palabra, porque no vamos a terminar de conocerla, Señor, sino todos los días tenemos que aprender de ti. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de los que estamos aquí reunidos, de los que no están también. Gracias por el techo, por la comida, por el vestido, Señor, por la familia. Gracias, Señor, y que tengan sueños reparadores. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.